Buenas tardes, profesora y compañeros. Soy la alumna Candy Sánchez León. En esta ocasión les voy a hablar acerca del tema dictadura del gobierno de Alberto Fujimori, disolución del Congreso, corrupción, renuncia por fax. Bien, el nombre de Alberto Fujimori al día de hoy todavía polariza a la población peruana, a pesar de que han pasado más de 20 años de su último gobierno. La gente aún lo recuerda, ya sea para bien o para mal. Fue presidente del Perú durante una década, ascendió al poder el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del 2000. Tuvo un mandato dividido en 3 etapas, 2 de ellas mediante un proceso de reelección inmediata. Su primer periodo se dio entre 1990 y 1995. Llegó a la Casa de Pizarro tras superar en la segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa. Durante ese gobierno logró estabilizar la economía nacional y volvió a ubicar al país andino en el mercado internacional. No obstante, esa etapa presidencial también estuvo marcada de sucesos polémicos como la masacre de Barrios Altos y el autogolpe de Estado, con el que acto seguido instauró el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Tiempo después se adjudicó la captura del sanguinario terrorista Abimael Guzmán para el año 1993. El Congreso Constituyente Democrático aprobó una nueva constitución que fue reconocida por el pueblo peruano mediante un referéndum. Gracias a esa reforma, Fujimori pudo lanzarse nuevamente a la presidencia de manera democrática para el periodo 1995 al 2000. Su rival electoral fue Javier Pérez de Cuéllar, al que superó en primera vuelta. En su segunda etapa se recuerda con éxito la operación militar Chavín de Huántar, donde se logró rescatar a 72 rehenes de la Embajada de Japón. No obstante, todo su proceso presidencial quedó embarrado por los serios casos de corrupción junto a Vladimiro Montesinos, con quien compró diversos canales de televisión, así como de la prensa escrita. Para el inicio del nuevo milenio, Alberto Fujimori alcanzó una nueva reelección, pero su gobierno fue demasiado inestable por casos de corrupción y 4 meses después terminó renunciando a su cargo desde Japón por un mensaje fax. Como se mencionó en la introducción, a comienzos de 1990 llegaba a su fin el gobierno de Alan García Pérez, caracterizado por violaciones a los derechos humanos, corrupción y una hiperinflación en lo económico. La campaña de desprestigio desatada contra el candidato Vargas Llosa y las promesas electorales de Fujimori, honradez, tecnología y trabajo, favorecieron a este último, que salió vencedor en las elecciones. Tras una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y el Congreso, Fujimori y las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, aboliendo la Constitución de 1979, cerrando el Congreso e interviniendo el Palacio de Justicia, de donde fueron extraídos muchos expedientes incómodos para los golpistas. La población, ilusionada con el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, y ante la creciente amenaza de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, conocido como el MRTA, apoyó en su gran mayoría la medida. En los inicios de su gobierno tuvo lugar una intensa campaña de atentados terroristas de Sendero Luminoso y, en menor medida, del MRTA en Lima. La explosión de una autobomba el 26 de julio de 1992 en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, sería la acción más sangrienta que marcaría este periodo.
Para su segundo gobierno es importante señalar que debido a la reforma constitucional de 1993, Fujimori pudo presentarse a la reelección en 1995, venciendo con un 64% de los votos al exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Crisis de los rehenes que a partir de 1996 Fujimori enfrentó la llamada crisis de los rehenes, que sería la última gran acción terrorista que vivió el Perú el 17 de diciembre de 1996. 14 integrantes del MRTA tomaron como rehenes a 600 personas pertenecientes a lo más alto de la vida política, social y económica peruana. Los secuestradores exigían la liberación de varios presos del MRTA. Se envió como negociador a Juan Luis Cipriani y se consiguió la liberación de la mayoría de los rehenes, quedando solamente 72 de ellos. Desde 1992 se le acusa a Fujimori de iniciar una política de intervención en los canales de televisión y periódicos para obtener el apoyo de estos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. De esta forma, se sobornó a varios de los directores de los principales medios de comunicación del país, con lo cual estos fueron casi siempre favorables al régimen. A cargo de esta política estuvo el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien sería el hombre fuerte del gobierno desde las sombras. A partir de finales de los 90, el gobierno de Fujimori enfrentó una creciente impopularidad mientras se descubrían numerosos casos de corrupción. Fujimori se presentó como candidato para las elecciones generales del 2000, sin renunciar a su investidura de presidente de la República durante la primera vuelta. Fujimori superó a Alejandro Toledo, quien se negó a participar en la segunda vuelta electoral. A raíz de la victoria de Fujimori, sus detractores incitaron protestas y el 28 de julio tuvo lugar la Marcha de los Cuatro Suyos, dirigida por Alejandro Toledo. Durante la marcha ocurrió el incendio de una sede del Banco de la Nación, en el cual murieron 6 de sus empleados. Se especuló que el gobierno había ordenado iniciar el incendio. En el año 2000, una serie de cintas grabadas por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos dejó al descubierto los métodos para sobornar a políticos y empresarios. Ellos se conocen como los famosos Vladivideos. Tras la difusión del Vladivideo, Alberto Curi dijo que el dinero lo recibió en calidad de préstamo y no por transfugismo. Si bien reconoció que anteriormente había recibido dinero de su amigo Vladimiro Montesinos, dijo que era para la compra de un camión con el que pensaba repartir pescados a los pobres. Pese a esta justificación, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció a 6 años de prisión al excongresista por encontrarlo responsable de cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito por recibir $60,000 de Montesinos para cambiarse a las filas del fujimontesinismo. Finalmente, tras los Vladivideos difundidos el 14 de septiembre del 2000, el presidente Alberto Fujimori intentó dimitir por fax desde Japón, pero esta renuncia no fue aceptada por el Congreso de la República. En su lugar, se decidió declarar vacante al presidente de la República, aduciendo incapacidad moral permanente. El 21 de noviembre del 2000, Fujimori viajó el 13 de noviembre del 2000 a la cumbre económica de APEC en Brunei, desde donde escapó a Japón el día 19, envió su renuncia a la presidencia por fax desde un hotel de Tokio.
Su renuncia fue rechazada por el Congreso, quien en su lugar aprobó su destitución por incapacidad moral permanente el 21 de noviembre y le prohibió postular a cargos públicos por 10 años. Lo sustituyó el recién estrenado jefe del legislativo, Valentín Paniagua, quien dirigió el país 8 meses como presidente interino hasta que entregó el mando a Alejandro Toledo, ganador de los comicios de abril del 2001. En el 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por corrupción y por 2 masacres perpetradas en 1991 y 1992 por un escuadrón de la muerte encargado de la lucha contra las guerrillas. En diciembre del 2017 recibió un indulto humanitario de Kuczynski, pero volvió a prisión en octubre del 2018 cuando la justicia anuló el polémico beneficio. El recuerdo de los buenos años de Fujimori potenció la carrera política de su hija Keiko. Pero el fujimorismo ahora está de capa caída al crecer el hartazgo de los peruanos hacia la clase política. Gracias.